Bueno, estamos ya en la séptima trompeta. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 11, versículos del 15 al 19. Y nos dice así la palabra del Señor. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado de tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, a los muertos, y dar la galardón a los siervos, los profetas y a los santos y los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. Acaban de morir los dos testigos. Acaban de morir todos aquellos que habían sido lavados con la sangre de Cristo en esta tribulación. Israel, la nación de Israel y Jerusalén ya está invadida y ya está dominada por esta bestia que sube del abismo, y nos encontramos con un mundo a punto de llegar a su fin en la cuestión del reinado de los hombres, porque el mundo continuará muchos años más, y los hombres viviendo también, pero ya no bajo su reinado, no bajo su voluntad, sino bajo el reinado de Cristo por 1000 años. Estamos llegando a ese momento preciso. Y un ángel toca una trompeta. Cuando un ángel toca una trompeta es para anunciar que ha llegado el triunfo del Mesías, el triunfo de Jesucristo, que ha llegado el momento de que su reino se establezca en esta tierra. Todavía tienen que acontecer muchas cosas, estamos a la mitad de la tribulación, estamos justo a la mitad, y ya no habrán más salvos. Y a todos los que tenían que creer han creído, y a todos, todo ese avivamiento que tenía que haber y que todo el mundo espera, ya ocurrió, y ya todos tuvieron que demostrarlo dando sus vidas por Jesús, para mostrar la fe que tienen. Todo eso lo explicamos ya la semana pasada. El primer versículo que vamos a hablar hoy, y que no vamos a poder hablar de ninguno más, nos dice en el versículo 15 que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces. ¿De dónde? Porque en la tierra ya no queda nadie para gritar las voces de Jesucristo. Ya todos están en el cielo. Y ahora todos claman a una, diciendo: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Están clamando a gran voz la victoria de Jesús. ¿Y todos están muertos? Todos están en su presencia y están clamando la victoria de Jesús. ¿Por qué el Espíritu Santo nos dejó estos escritos a nosotros? ¿Por qué el Espíritu Santo dejó esta séptima trompeta con estas alabanzas y esta adoración a nuestro Mesías, a nuestro Dios, cuando resulta que en la tierra ya nadie se puede convertir? Ya todos los que tenían que ser convertidos ya están todos en su presencia. Los demás están sellados con el 666. Una pequeña minoría de los que están por las montañas, de los que están escondidos, son los únicos que se salvarán después
de la venida de Cristo, porque el resto van todos a morir. Pero la pregunta es ¿por qué el Señor dejó esto? Y el Señor lo dejó para que su iglesia, cuando lo leyera, supiera que en Cristo hay victoria. Así se titula la predicación de hoy. Hay victoria. Hay victoria. El mal no es el que vence. La muerte no es la que vence. Hay victoria en Cristo. Hay mucha victoria en Él. Y vamos a ver en esta predicación cómo Cristo ha conseguido la victoria sobre muchas cosas. Cómo de la misma manera se nos demanda a nosotros que vivamos en victoria. Y luego vamos a ver los beneficios de vivir en esa victoria. Amén. Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 21. Nos dice así la palabra del Señor: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué es lo que venció Cristo mientras estuvo en la tierra? En esos 3 años y medio que Él estuvo aquí, caminando, andando en este mundo, y luego fue crucificado, ¿qué fue lo que venció? ¿A quién venció? Pues venció. Vamos a ver si la Biblia misma nos contesta. Vamos a leer el verso 15 de este capítulo 3 de Apocalipsis. Porque nos dice que yo conozco tus obras. Le dice Cristo a esta iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o fueses caliente. ¿En qué tenían que vencer esta iglesia? ¿Cuál era su dificultad? En que vivían una vida mediocre, en que vivían una vida un pie en la iglesia y otro en el mundo, donde se llamaban cristianos, pero sus vidas reclamaban otra cosa. Y Cristo, desde el primer momento que se presentó como el Mesías, Él vivió como el Padre quería que viviera. Venció todas las tentaciones, venció todo lo que el mundo le ofrecía, venció a todo lo que se le puso en contra y se sentó en el trono de su Padre. En Isaías 53, versículos 12, nos va a decir que no solo venció sobre este mundo, sino que venció al pecado. Él venció al pecado, el que no tenía pecado. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, dice el Dios Todopoderoso, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él fue el que llevó el pecado y por eso lo venció. No pecó. Cuando el Padre, durante 3 horas de oscuridad que hubo en la cruz, estuvo revisando la vida de su Hijo Jesús, no quiso que nadie más lo viera. Era un momento íntimo entre el Padre y el Hijo. No quiso que nadie lo viera. Por eso dice la Biblia que estuvo el cielo oscuro y que nadie lo vio. 3 horas de oscuridad. En esas 3 horas, aparte que el Padre descargó toda la ira sobre su Hijo, primero que todo lo observó. Miró su vida, miró cómo había vivido en esta tierra, si había cumplido todos los mandamientos. En el Antiguo Testamento, el sacerdote hacía lo mismo cuando le traían una ovejita. A ver si me traen una que está coja, a ver si me traen una que le falta una oreja, a ver si me traen una que le falta un ojo, porque Dios reclamaba que el animal estuviese perfecto, inmaculado. Y eso fue lo que hizo el Padre en la cruz del Calvario con Cristo. ¿Y sabéis qué pasó? Que no halló defecto en él. Y entonces aceptó su sacrificio.
Pedro, ¿cómo lo dice? El que no tuvo pecado se hizo pecado por nosotros. Y venció al pecado, nuestros hermanos. Un hombre, no un Dios, un hombre que sabemos que era Dios, pero el que estaba viviendo ese momento era el hombre. El que estaba crucificado en esa cruz era el hombre. Los poderes de Jesús los había dejado en el cielo cuando Él bajó. Él no dejó, no quiso ninguno de ellos. Así nos lo explica Filipenses. Que siendo en forma de Dios, igual que Dios, no lo tuvo en cuenta, sino que se despojó a sí mismo. Despojó todo su poder y bajó en forma de hombre. Y tomó la naturaleza de hombre. No hay nada imposible para un cristiano, como vamos a ver más adelante. Nada imposible. Nuestros hermanos en la fe durante 20 siglos han demostrado que en Jesús hay victoria. En Jesús hay victoria. Vamos a ver en Juan 16:33, porque Él no solo venció el pecado, no solo venció la manera de vivir, sino que venció al mundo. Esta frase, al mundo, representa todos los obstáculos que el mundo nos pone para vivir una vida justa, una vida recta. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tendréis persecución, os van a hablar feo. Heidi, ¿así? ¿Tú no me habías dicho que eras cristiana, Heidi? En tu curso. ¿Tú no me lo habías...? ¿Tú eres de los cristianos? Oh, ¿así no vas a venir a la fiesta del baile que vamos a hacer? ¿Todo el curso juntos? Mírala, se creerá Santa Patricia. Estas son las burlas del mundo. Estas son las burlas del mundo para hacernos caer. En el mundo encontraréis aflicción, aflicciones mayores vendrán, persecuciones. A veces, hasta en un momento dado, te pueden echar hasta del trabajo por ser cristiano, por no querer hacer lo malo. Dani, nos va a llegar un pedido especial que nos lo vamos a repartir. Como tú estás por la noche, tú tienes que dar tu consentimiento con nosotros. Porque ese pedido vamos a ganar mucho dinerito y nadie se va a enterar. Y Dani ya está en una posición donde tiene que mostrar su carácter cristiano. Vosotros haced lo que queráis. Yo no voy a estafar a la empresa. ¿Ese es el carácter cristiano que demanda Cristo? No. Entonces viene la persona. Ya está. Sabíamos el cristianito. Lo sabíamos. San Patricio, lo sabíamos, que él iba a poner la piedra de zancadilla, y todo el dinero que teníamos pensado, por culpa de él, lo vamos a perder. Y empieza una persecución por hacer las cosas correctas. Pero dice Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que con él vencemos al mundo y las dificultades. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 24. Amén. Amén. Perdonad, hermanos. Dice que después de lo que nos está explicando el apóstol Pablo sobre las resurrecciones, dice que luego llega el fin, cuando entregue al Dios y Padre el reino, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque Jesús no solo venció al mundo, sino que derrotó a todas las huestes espirituales de maldad, al mismo diablo, a los mismos ángeles caídos y a todo aquel que se le ponga enfrente. Dice Colosenses 2:15 que los despojó, que los mostró públicamente, que se rió de ellos en la cruz, que mostró que su poder había sido fulminado.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió. Esa palabra exhibir es como aquel que muestra una película de cine y exhibe a los demás lo que quiere mostrar. Exhibió que el poder de todos los principados y potestades había fracasado contra Cristo y que Él los había vencido, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay victoria en Jesús, hermanos. No hay nada, ninguna potestad en el aire que nos pueda vencer. Si Dios es por vosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Apocalipsis 1:18. Os estoy nombrando todas las victorias de Cristo. Todas aquellas que ya en el cielo, los que están delante de su trono, ya lo están viviendo esas victorias. Pero ellos proclaman desde el cielo, ahora los reinos van a ser de nuestro Dios. Dice que yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, del infierno. Las tiene Él. Él venció sobre la muerte y sobre el infierno. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un cristiano? ¿Que te quiten la vida? ¿Te vas con Cristo? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Un momento de sufrimiento para una eternidad en gloria. Todos nuestros hermanos que ya no están entre nosotros y que ya están delante de su presencia, están en gloria. Se acabó el lloro, se acabó el sufrimiento, se acabó las tentaciones y todo lo que se tiene que vivir en este mundo. Dice la Biblia que Él enjugará nuestras lágrimas. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más lloro. Toda la eternidad con Cristo, toda la eternidad, porque Él ha vencido la muerte y el infierno. Si tú vives fuera del reino de Cristo, tienes la posibilidad de entrar. ¿Os acordáis, hermanos, la madre de todos? Jerusalén, la de arriba, la que tiene las puertas abiertas, muros que nos separan del mundo, pero puertas abiertas, para que todo aquel que quiera entrar libremente, que entre, que le estamos esperando, y pasará de muerte a vida, porque las llaves de la muerte la tiene Cristo. Apocalipsis 17:14, no solo Cristo venció al pecado, al mundo, a toda autoridad espiritual, sino que venció contra todos los reinados de este mundo, contra todos los reyes, por mucho que se opongan. Pelearán contra el Cordero, está hablando de los 10 cuernos, está hablando de esta confederación de 10 reinos, de 10 países, y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Estás con Él? ¿Eres fiel? ¿Eres un elegido? Estás en victoria. Amén, estamos en victoria. Esta es la victoria que nos ha dado Cristo, porque Él lo ha hecho todo. Es Él el que lo ha hecho todo. Mateo, capítulo 12 y versículo 20. Hubo una cosa que Cristo venció sobre todas las cosas, que fue sobre el juicio. ¿Qué juicio? Los juicios que habían contra nosotros, los juicios que nos eran en contra. La caña cascada no quebrará a Dios, esa era Jesús. Y el pábilo que humea no se apagará, ese era Jesús, hasta que saque a victoria el juicio. El juicio que había contra nosotros, hermanos. El juicio que nos decía que la paga del pecado es la muerte. Esa ley inquebrantable y que todavía hoy está en orden. ¿Quieres persistir en el pecado? Llegarás a un lugar de muerte. Pero
los que estamos en Cristo Jesús, la ley del Espíritu nos justifica y nos pone en una posición victoriosa delante de Dios. Pero nos dice Romanos, no los que viven como la carne, sino los que viven como el Espíritu. Hay una condición. Cristo lo ha hecho todo, pero luego hay una condición. Hermanos, de la misma manera, de esta misma manera que Cristo venció, nosotros tenemos muchas promesas de victoria. Nosotros no estamos fracasados. Nosotros no estamos derrotados. Y aunque estuviésemos derrotados, no estaríamos destruidos, como nos dice el apóstol Pablo. Nosotros tenemos a la gran mayoría a favor nuestro. Y nuestra lucha no la llevamos solo. Nos dice Malaquías, capítulo 4, y versículos 2 y 3. Malaquías es el último de los últimos libros del Antiguo Testamento. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, ¿hay alguno de estos aquí? ¿Hay alguno de estos aquí? No lo escucho. ¿Hay alguno de estos aquí? Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Lo hacemos nosotros o Él es el que actúa? Él es el que actúa. Y todos los enemigos que tenemos se caen a nuestros pies. Llámale el jefe del trabajo, llámale una enfermedad, llámale una persecución, llámale el nombre que quieras. Llámale ese nombre, porque tenemos victoria sobre los malos. Es una promesa que Dios nos ha dado y que tenemos que cogerla. Igual que Lucas 10:19 nos ha dado otra promesa sobre las fuerzas espirituales de maldad. Y tenemos esa autoridad. He aquí os doy potestad, os doy poder. Yo os doy la autoridad de hollar serpientes y escorpiones, que son demonios, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y muchos de nuestros hermanos fueron muertos. Y muchos de nuestros hermanos murieron en el Coliseo. Y muchos de nuestros hermanos están muriendo hoy en día en muchas partes de África. Hoy, no es ficción, esto es real, hoy. Una persecución grandísima hay en África contra los cristianos, pero nada los dañará, nadie podrá tocar sus almas. Tocarán sus cuerpos, pero no sus almas. Y el Espíritu Santo les dará la fuerza y les infundirá el valor para resistir hasta el final. Esto es así, hermanos. No somos los derrotados, somos los victoriosos, porque en Cristo tenemos victoria. Imaginaros aquella multitud que les habían cortado la cabeza. ¿Os acordáis lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis? Una multitud que no se podía contar, de toda tribu, lengua, nación. Eran blanquitos, negritos, chinitos, de todos los colores. Eran grandes, pequeños, ricos, pobres, de todas las condiciones. Hablaban todos los lenguajes de esta tierra, y todos a una se oyó una voz, y hubo grandes voces en el cielo. Todos estaban gritando: ¡Aleluya! Por fin, ahora los reinos de la tierra van a ser de nuestro Cristo. ¿Quién es el derrotado? ¿Quién es el que ha perdido? El que no acepta a Cristo en su corazón. El que tiene la oportunidad y Dios le da 1, 2, 3, 25 y no la coge. Este es el derrotado. No el que tiene dinero o el que no tiene dinero,
o el que tiene una iglesia muy bonita, o el que no la tiene, o el que tiene la iglesia llena de gente con mucho poder y mucho dinero, que el que la iglesia no la tenga. No tiene nada que ver el dinero, no tiene que ver nada las cosas. Y eso no quiere decir que lo que hagamos lo hagamos bien para el Señor. Y lo hagamos bonito y lo hagamos hermoso porque es para nuestro Señor. Y si estamos pintando las puertas, gracias a nuestro hermano Isidro y a nuestro hermano José Manuel que no está, muchas gracias a los dos, lo hacemos para nuestro Señor, para que esté bonito para Él, no para gloriarnos nosotros, no para decir que somos mejores que otros ni nada, sino para nuestro Señor. Entonces Él nos ha prometido que nosotros tenemos la potestad sobre todos esos demonios que vienen. ¿A dónde? A nuestra cabeza, a nuestro lugar de batalla, a ese lugar donde vienen las tentaciones, donde vienen los recuerdos de pecados, a ese lugar donde viene el tormento y que nosotros tenemos en el nombre de Jesús el poder de echarlo fuera. Sal de mí, no te necesito. Gracias, Señor, cuando recuerdes un pecado por haberme perdonado. Ya lo has derrotado. Gracias, Señor, por haberme sacado de aquel mundo de inmundicia donde yo estaba. Cuando recuerdes placeres antiguos. Gracias, Señor, porque me has arrancado de aquel mundo. Ya has derrotado al enemigo. Ya no tiene nada más que decirte. Porque tú estás dando gracias a Dios por el cambio, por la transformación, por estar en Cristo Jesús. Y lo demás ha muerto. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Todas. El cristiano da lo mismo a la edad que se convierta. Tiene un mundo por delante para descubrir de cosas nuevas que no tienen nada que ver con su pasado, con lo que ha hecho, con lo que ha vivido. Dice en 1 Corintios que los fornicarios, los mentirosos, los idólatras, los adúlteros, no heredarán el reino de los cielos. Pero dentro de esas palabras el apóstol Pablo pone un pero. Pero vosotros algunos erais así antes. Antes. Ha habido un cambio, ha habido una transformación por el poder del Espíritu Santo y gracias a la victoria de Cristo. Romanos 8:35. Del 8 al 35 al 37, otra promesa de victoria, hermanos, una promesa poderosa, escrita en Romanos en 3 versículos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Quizá la tribulación, quizá la angustia, quizá la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, que es la muerte. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es nuestra forma que tenemos que vivir. Antes, en todas estas cosas, somos más que... Amén. ¿Cómo lo decís? Vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo nos da la victoria. Cristo nos da la victoria sobre todas las aflicciones. Solo quiere una actitud de reconocimiento que Él es el que lo hace, como hemos estado leyendo en los otros versículos. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4. Nos dice así, que la victoria sobre las atracciones del mundo a pecar, porque eso también lo tenemos. ¿Cuántas veces nos vienen las ganas de pecar? Porque somos atraídos por ese mundo, pero también tenemos la victoria, porque todo lo que es nacido de Dios... ¿Tú has nacido de Dios? ¿Tienes una nueva criatura? ¿Has vencido al mundo? No es que has sido derrotado por el mundo, es que has vencido al mundo. ¿Y cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quizá Dios dice, oye, tú eres un poquito temorica.
Oye, tú eres de aquella forma que, bueno, oye, bueno, tú eres así, ¿qué vamos a hacer? Vamos cambiando, pero esa forma, pero el que no le agrada a Dios es el que no tiene fe. Ese es el que Dios no lo soporta, el que no tiene fe, el que no cree en Él, aunque sea un poquito, aunque sea un poquito. Y ese poquito de fe, hermanos, muchas veces no lo hacemos bien, porque si lo hiciéramos bien le diríamos a este monte, quítate y ponte allá, y se movería, porque es una fe alineada con el Espíritu Santo, a la voluntad de Dios. Esa es la fe. Dice que Elías, lo hemos cantado, oró y el fuego descendió. Que no oraban con otra fe aquellos 400 sacerdotes de Baal y de Asera, que no oraban con fe, con su fe. ¿Y qué pasó? Que no pasó nada. Ahora, la fe alineada al Señor, la fe correcta, Dios se derrite delante de esas personas, porque a Dios le agrada que tengamos fe. Tenemos que tener fe, porque con la fe vencemos al mundo, vencemos las tentaciones que el mundo nos trae. Acordaos cómo lo dijo el apóstol Pablo, la coraza, el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Esto es lo que está diciendo aquí en otras palabras. Lo mismo, el mismo versículo. En Apocalipsis 15:2 tenemos otra promesa, hermanos. La victoria sobre todos los poderes de Satanás. Nosotros tenemos la victoria. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Estaban en el cielo. Sí, les habían cortado la cabeza, pero le vencieron. Mientras ellos están vivos, esta bestia y todos estos poderes del mal estarán muertos en el lago de fuego, eternamente sufriendo. Eternamente sufriendo mientras estos están vivos. Todo no consiste en la casa que vivimos, el coche que tenemos, el trabajo que tenemos, mi salud. Todo no consiste en esto. Hay algo más, que es nuestro espíritu, que tenemos que cuidar, que tenemos que fortalecer, porque este es el que vivirá eternamente nuestra alma. Y tenemos la promesa de que si ellos han vencido o vencerán, nosotros podemos vencer. ¿Eres un vencedor? Uy, hay cosas buenísimas para ti. Hay cosas maravillosas para los vencedores, pero maravillosas que no os lo podéis ni imaginar. Uy, nos vamos a quedar en Apocalipsis, solo Apocalipsis, capítulo 2, va. Vamos al versículo 7. ¿Qué le pasa a los vencedores? ¿Qué le va a pasar a los vencedores? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Primero, Cristo nos dice, yo he vencido. Y yo voy contigo. Y si vas conmigo, vas a vencer. Te da una serie de promesas para recordarte que con Él vas a vencer. Y luego te dice, al que venciere. En esta batalla, nosotros somos parte activa. Nosotros no somos espectadores que lo dejamos que todo lo haga Dios. No, la lucha que la lleve Dios. No, la lucha la llevamos nosotros con Dios. Nosotros llevamos la batalla con Dios. Y esa batalla hay que vencerla. Sin Él estamos derrotados, pero con Él somos vencedores. ¿Dónde radica todo? En la fe.
Cuando llega la dificultad, cuando llega la tentación, cuando llega el momento de la prueba, con Él. Con Él. Dice en Mateo 24 que a muchos los llevará delante de reyes, los llevará delante de príncipes, los llevará delante de gobernantes, delante de la policía. Dice, ¿para qué? Para que deis testimonio. Y dice Cristo, y en aquel momento, cuando os pase eso, no empecéis a pensar, ay, a ver qué le voy a decir, ay, a ver cuál va a ser la excusa, a ver cómo yo le hablo. Dice, porque el Espíritu mismo os dará lo que os tenéis que decir. Y en aquel momento el Espíritu Santo te da las palabras adecuadas para vencer. Pero la lucha también es nuestra. Que nadie se crea que un cristiano no va a tener luchas. Esto no existe. Un cristiano tiene luchas y las tiene. Y tiene persecuciones que duelen mucho según a cada uno. ¿Sabes por qué? Porque nuestro enemigo nos conoce mejor que nosotros muchas veces. Y entonces nos tienta donde más nos duele. Y entonces nos hace daño donde más nos duele. Y es ahí donde tenemos que vencer en el nombre de Cristo. Y es ahí donde tenemos que ser los victoriosos. Al que venciere le daré la vida eterna. La comer del árbol de la vida. ¿No es una buena recompensa? Vale la pena vencer, hermanos. Como aquella multitud que está en el cielo y que ahora todos están gritando. Hubo grandes voces en el cielo. Ya se acabó, mi Cristo ha vencido. Somos los vencedores, hermanos. Pasa al versículo 11, por favor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte es la de la carne. Es la que todos tenemos que pasar, a no ser que seamos la generación que todos sabemos que lo vamos a hacer, que Cristo va a venir y nos va a subir vivos y nos va a transformar en el cielo. Pero el resto tiene que pasar por la primera muerte. La diferencia entre un cristiano y uno que no lo es que el cristiano nace 2 veces y muere una. Naces el día que naces concibiendo de tu madre, el día que naces de tu madre, y naces el día que naces para Cristo, el nuevo nacimiento, y mueres solo una vez, que es la muerte física. Pero el que no es de Cristo nace una sola vez y muere 2 veces. Nace el día igual que nosotros, nacimos de nuestra madre. Muere el día igual que nosotros, morimos de nuestra carne, pero tiene una segunda muerte, que es la muerte eterna, separado de Dios en un lugar de tormento. Y aquel lugar de tormento básicamente consta de recordar momento tras momento las oportunidades de salvación y que las rechazó todas continuamente. Porque echó por el suelo la sangre de Cristo. Y esa sangre de Cristo se la recuerda a cada momento. Y eso es un tormento durante toda la eternidad. Entonces, lo que hagamos en esta vida es lo importante, hermanos. ¿Qué es lo que vino a decir Jesús? Mira, Jesús, les acerca uno. Jesús, es que, por favor, hijo de David, dime qué tengo que hacer para tener la vida eterna. ¿Entiendes? Le dice, pues, obedece los mandamientos. Ya lo hago desde pequeño. Uy, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, porque tienes un corazón puesto en el dinero. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y se fue triste. Jesús dice, ¿para qué quieres todo el dinero del mundo?
¿Para qué quieres todas las riquezas del mundo si esta noche vienen a buscarte? Aquí se te queda el dinero, aquí se te queda tu cuerpo, aquí se te queda tu belleza, aquí se te queda tu casa, tu coche, lo que tú habías confiado se te queda aquí. Y esta noche vienen a buscarte. Y no vienen los buenos, vienen los que te llevan hacia abajo. Y entonces, ¿qué pasa? La segunda muerte. Lo importante es lo que hagamos aquí. Lo importante es lo que vivamos aquí. Lo importante son las decisiones que tomemos aquí. Es muy importante, hermanos, las decisiones de aquí. Al final Dios nos da muchas oportunidades, pero hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas. No te vayas sin aprovechar la oportunidad de salvación, porque si no, la segunda muerte te atrapa. Pero el que venciere durante la pelea, este es el que la segunda muerte no lo coge, no lo atrapa, porque tiene la vida eterna. El versículo 17 nos dice que la palabra de Dios es la garantía de la salvación. Es la recompensa que tenemos, la palabra de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, es lo mismo en esta batalla. Daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Cuando llegó Satanás a vencer a Cristo, ¿qué le dijo? Lo básico, lo que el cuerpo necesita, aliméntate. ¿Y sabéis la contestación de Cristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es el maná, la palabra de Dios, que se le dará a los vencedores. A los vencedores, cuando tú luchas, tienes la palabra de Dios a tu favor. Y la palabra de Dios no es cualquier cosa. La palabra no es cualquier cosa, Mar. La palabra de Dios. La palabra de Dios, Antonio, dijo, sea la luz, y hubo la luz. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios dijo, y las aguas produzcan seres vivientes, y las aguas al día de hoy están produciendo seres vivientes, y los científicos a día de hoy descubren nuevas criaturas, que a lo mejor no han existido, pero existen ahora porque todavía obedecen la palabra de Dios. Y esa palabra Dios nos la regala a los vencedores. ¿Quién tiene un poder así en nuestras manos? Los cristianos, los vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Lo de la piedrecita blanca es muy bonito, a lo mejor ustedes no lo conocen, pero hace 2000 años atrás, cuando en los coliseos romanos y sobre todo los griegos hacían las olimpiadas, a los vencedores de cada departamento, por ejemplo en boxeo o en salto de valla, les daban una piedrecita blanca a cada uno, de los vencedores, de todos los que participaban, no, solo a los vencedores. Y cuando se acababan todos los Juegos Olímpicos, hacían una fiesta, que era la fiesta de la fiesta, y resulta que solo podían entrar los que tenían piedrecitas blancas. Es la promesa de que vas a entrar en el lugar que Dios quiere que entres, delante de su presencia, en el cielo. Es la piedrecita blanca que muestra que has vencido al mundo y que tienes derecho a entrar al reino de los cielos. Hermano, eso a los que vencieren, a los vencedores. El versículo 26 nos va a decir, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad
sobre las naciones. ¿Qué naciones? Las naciones futuras, las naciones del reino milenial. Y ahí, a ver, Maribí, la pondremos como legisladora de Roquetes. A ver, doña Rosa, pues el Jesús, la pondremos ahí de Jesús como directora. Y ahí el Señor va a dar autoridad a todos los que vengamos con Él. Va a dar autoridad sobre las naciones. En Apocalipsis 3:5 nos dice que al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Esto es una vida, esto es una lucha contra el pecado, esto es una lucha contra las tentaciones. Las vestiduras blancas muestran el carácter del cristiano, que no las tiene manchadas con el pecado, sino que las mantiene puras, limpias. Y si peca, Cristo le limpia con su sangre. Sí peca, no es que va a pecar, sí ha cometido pecado. Es un condicional. Sabemos que somos débiles, sabemos que podemos caer en tentación, pero no vivimos en pecado. Los cristianos no viven en pecado, porque si no, han fracasado. Están derrotados. Y ninguna de estas promesas será para él. Cristo nos demanda una vida, porque luego hay una eternidad en juego, hermanos. Aquí en juego no están los asientos del local, aquí en juego está tu alma y la mía, por toda la eternidad. El que venciere en una lucha que la está llevando Byron, que la está llevando Conchita, que la está llevando Madeline, que la estoy llevando yo, que la estamos llevando todos. Una lucha constante, diario. Las huestes de maldad, la carne, todo te quiere llevar en contra. Pero a nuestro favor tenemos al grande, tenemos al poderoso, tenemos al que venció. El que si Él actúa, nosotros venceremos. Así que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y ya no tendrá potestad de ser borrado del libro de la vida, porque ya ha vencido. Y ya tiene la vida eterna como galardón. El versículo 12 nos va a decir algo tremendo. Y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Las maravillas que Dios tiene para nosotros en la eternidad, está hablando aquí, nuevos nombres, nuevas identidades, todo será nuevo. He aquí, yo lo he hecho nuevo, dijo Jesús. Todas las cosas son nuevas. Nuestra mente será eliminada, será borrada, ya no recordaremos más el pasado. Tendremos un futuro como si fuéramos Adán y Eva, recién creados, delante de la presencia de Dios. Podremos ir desnudos delante de uno del otro, porque ya no hay pecado, ya no hay malicia. Y no hablo de la desnudez física, sino hablo de la pecaminosidad que puede haber en nosotros. Sino que con ojos sinceros nos miraremos unos a otros. No habrá dobleces, no habrá engaño, no habrá nada. Todo será nuevo. Al que venciere, vale la pena vencer la batalla, hermanos. Vale la pena. Vale la pena. Al que venciere. Apocalipsis 3:21. No solo esto. Nos dice en 1 Corintios, ¿no sabéis que vosotros vais a juzgar
a los ángeles. No los ángeles a nosotros, sino nosotros a los ángeles. Los que tengan facultad para juzgar. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el trono son tronos para juzgar. ¿Para juzgar a quién? A estos ángeles que vinieron, que cayeron, que pecaron. Y que nosotros les vamos a decir, se podía vivir diferente. Se podía luchar y vencer. Se podía luchar contra la tentación y vencer. Pero ellos cayeron en las tentaciones y cayeron en el engaño de Satanás. Y esos van a ser juzgados por nosotros, por la Iglesia. Apocalipsis 21, 87, el último versículo. 21, 87. Ay, perdona. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ya era muy tarde anoche ya. Ya era muy tarde anoche. Cuando lo escribí. Apocalipsis 21, versículo 7, perdón. El que venciere, escuchar bien, hermanos, heredará. ¿Alguna se queda para que no sea para nosotros? Quizá Dios diga, bueno, esperaros, este rinconcito es para mí. Esto vosotros ni parte, ¿eh? ¿Esto es lo que está diciendo Dios? Todo. Y os imagináis si cuando Dios hizo la tierra y dijo, y vio Dios que era bueno, imaginaos todo lo que tiene para nosotros en el futuro. ¿Cómo es? De lo bueno, lo mejor. Al que venciere, éste heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Lo que Dios siempre ha querido desde el principio de la creación. Hijos, rodeado de hijos que lo amen por lo que Él es. Rodeado de hijos que lo amen completamente. Por eso nos dio libre albedrío. Por eso hay lucha, por eso hay pelea. Porque para conocer lo bueno, conocemos lo malo. Porque para conocer los momentos agradables, conocemos momentos desagradables. Porque para apreciar lo dulce, has probado lo salado. Y si no tuvieras esta elección, tú no podrías amar a Dios libremente. Una pregunta, ¿hay alguno aquí que esté por obligación? ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido amar a Cristo. ¿Y sabéis por qué? Porque Él nos amó primero. En la cruz del Calvario, Él nos amó primero. Él murió en la cruz por nosotros para darnos victoria. Y nosotros somos los victoriosos en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por esta victoria que tú nos das, Señor. Nosotros que todavía no hemos pasado por estas tribulaciones, nosotros que no estamos delante de tu presencia, pero ya estamos disfrutando de tu victoria, Señor. Sabemos que en el mundo hay aflicción, sabemos que en el mundo vienen cosas malas, Señor. Sabemos que en el mundo vienen engaños, vienen pecados, viene de todo, pero nosotros hemos vencido al mundo porque estamos contigo, Señor. Te pedimos que nos des las fuerzas para esta lucha, Señor. Te pedimos que cada día nos infundas aliento para tomar nuestra cruz y seguirte, Señor, día a día, Señor, hasta que lleguemos al día glorioso, que te veamos cara a cara, Señor. Y nosotros, tu iglesia, Señor, tu novia, decimos, ven, Señor, y ven pronto a buscarnos, Señor, que ya queremos estar contigo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén al Señor, amén al Señor. Dios te bendiga. Este canal no está monetizado, ni los vídeos, ni nada de lo que compartimos. Es totalmente gratuito. Nuestra iglesia no recibe soporte económico exterior. Confiamos plenamente en Dios y sabemos que somos de bendición para tu vida. Solo nos sustentamos por medio de las ofrendas
que recibimos en la iglesia o por estos medios. Hoy tienes la posibilidad de ser partícipe de este ministerio, ofrendando según se proponga en tu corazón. Dios ama al dador alegre y no añade carga a aquel que ofrenda, sabiendo que según uno siembra para la obra de Dios, es recompensado. Puedes enviar tu ofrenda por medio de MoneyGram o RIA a mi persona, a Daniel Amposta García, enviando siempre el comprobante. También puedes hacer la transferencia bancaria a los números que te saldrán en pantalla. O, si por lo contrario vives en España y tienes una cuenta en España, puedes enviar un Bizum o venir a visitarnos y ser bendecido en persona. Todos los datos lo vas a tener próximo en la pantalla, sabiendo que tu ayuda es necesaria para que este ministerio siga adelante predicando la sana doctrina. Además, estarás sembrando en la obra de Dios. Yo, el pastor Daniel Amposta García, te doy las gracias por tu atención y por tu ofrenda de amor. Y además, te aconsejo que no dejes de ver el próximo vídeo, que serás muy, muy, muy bendecido. Que Dios te bendiga.